Eh, Aquí estoy con 5 minutos de retraso. Por ahí veis a mi perro que está tumbado en el sofá. Se aburre cuando yo hago los vídeos. Bueno, hoy vengo a contaros pues lo que leéis en la descripción del vídeo. Que parece increíble, pero he tenido que formular recusación contra Ana Isabel Pérez Asenjo porque seguía resolviendo asuntos en los que somos parte. Voy a ver si consigo trasladaros la relación de hechos de la manera más objetiva posible para que lo captéis entero sin perderos. Bien, esto comienza cuando el 30 de abril formulamos una denuncia en relación a la publicación que hace Odón Elorza en su Facebook personal el 28 de abril a las 12:14 de la mañana. Él hace una publicación en la que informa de lo que ha ocurrido menos de 24 horas antes en el juzgado en relación a unas testificales de testigos protegidos dentro del sumario 684/2013, que es el relativo al caso de Cote Cabezudo. En la medida en que Odón Elorza desvela actuaciones reservadas, el 30 de abril formulamos una denuncia respecto de esos hechos. Es importante señalar que el 30 de abril Ana Isabel Pérez Asenjo, en virtud de la imputación de un delito, de un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, había sido apartada ya de la causa. De tal manera que esa denuncia se formula en el seno del procedimiento, pero es instruida ya por el juzgado, o sea, por el magistrado sustituto, don Julián García Marcos. Bien. Esa denuncia se tramita y da origen a las diligencias previas 941/2018, que son las diligencias previas que investigan quién filtró actuaciones reservadas al diputado Odón Elorza. Bien. En el mismo momento en que nosotros tenemos conocimiento de que esas diligencias previas se han abierto, intentamos la personación como acusación particular en dichas diligencias previas. Como ya conocéis, nuestra solicitud de acusación particular fue rechazada. Se nos alegó que no podíamos ostentar la condición de acusación particular por no ser víctimas directas del presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, que era el delito concreto que investigan esas diligencias previas 941/2018. Recurrimos esa denegación, fuimos en apelación hasta la audiencia provincial y la audiencia provincial ratificó la primera resolución denegándonos la posibilidad de personarnos como acusación particular. ¿Qué ocurre en todo ese trámite, en todo ese trance, mientras nosotros estamos intentando la personación como acusación particular? Pues bien, durante ese tiempo ocurre que, en virtud de un recurso de súplica interpuesto por Ana Isabel Pérez Asenjo, ese recurso de súplica es estimado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y se revoca la resolución que admitía a trámite la querella contra ella y se dicta en su sustitución una que inadmite la querella. Como consecuencia de eso, el 10 de julio de este año se dicta una resolución en el sentido de devolverle a Ana Isabel Pérez Asenjo las causas de las que había sido apartada en virtud de la admisión de la querella contra ella. ¿Qué ocurre? Que nosotros, esa resolución de 10 de julio,
la recurrimos. Como bien sabéis, ese recurso prosperó ante la Audiencia Provincial y la Audiencia Provincial entendió que el apartamiento de Ana Isabel Pérez Asenjo tenía que ser definitivo. ¿Qué ocurrió? Que nuestro recurso para que el apartamiento fuera definitivo lo era en todas aquellas causas en las que estábamos personados. Como en las diligencias 941/2018 no se nos permitió la personación como acusación particular, en esas diligencias previas concretas no estábamos personados, no pudimos interponer tal recurso. El único que estaba personado, que era el Ministerio Fiscal, lo que defendía era que Ana Isabel Pérez Asenjo tenía que seguir con todas las causas derivadas del caso Cote Cabezudo, de tal manera que la resolución del 10 de julio, al no estar personados y no poder recurrir, devino firme, y a partir de ese momento Ana Isabel Pérez Asenjo se queda con la instrucción de la causa que investiga las filtraciones al diputado Odón Elorza. ¿Qué ocurre? Que el 19 de septiembre la Audiencia Provincial dicta la resolución por la que entiende que el apartamiento de Ana Isabel Pérez Asenjo tiene que ser definitivo. Bien, ¿qué hace Ana Isabel Pérez Asenjo en ese momento? Pues el 24 de septiembre de este año, o sea, 5 días después de la resolución de la Audiencia Provincial, ella dicta un auto dirigido a la Audiencia Provincial manifestando que, puesto que la Audiencia Provincial ha decidido que el apartamiento tiene que ser definitivo, entiende que tiene que abstenerse de seguir conociendo de las diligencias previas 941/2018 y lo eleva a la Audiencia Provincial para que le digan si sí o si no. Bien, en la medida en que no estamos personados todavía, no nos han dado traslado de las diligencias previas 941/2018, yo no sé el contenido concreto de la resolución de la Audiencia Provincial, pero intuyo que frente al escrito de Ana Isabel Pérez Asenjo del 24 de septiembre, la Audiencia Provincial lo que debe manifestar es que en la medida en que no es parte nadie de los que estamos personados en ninguna de las causas del caso Cote Cabezudo, en la medida en que nadie está personado, no tiene sentido que se abstenga de seguir conociendo, porque no hay causa de abstención, porque no hay nadie personado. Entiendo que la resolución ha debido de ser de ese estilo porque Ana Isabel Pérez Asenjo, pese a ese auto en el que se dirigía a la Audiencia Provincial para apartarse, lo cierto es que ha seguido conociendo del asunto, por lo que intuyo que la Audiencia Provincial debió resolver en ese sentido. ¿Cuál es la jugada aquí? La jugada aquí es que Ana Isabel Pérez Asenjo, el 24 de septiembre, dirige ese escrito a la Audiencia Provincial, esto ya es mi opinión, intuyendo que en la medida en que nadie estamos personados, la Audiencia Provincial le va a decir que tiene que seguir conociendo del asunto, y Ana Isabel Pérez Asenjo, en ese escrito que dirige a la Audiencia Provincial, omite que el 9 de septiembre, es decir, 15 días antes de que ella dirija ese escrito, el juzgado de primera instancia número 2 de Irún ha admitido a trámite una demanda que ella interpone contra mí en defensa de su derecho al honor y reclamándome 60.000 euros de indemnización. Y omite también que el 9 de agosto de este año presento escrito solicitando la personación como acusación popular. Escrito que se presenta acompañado de poder, en el que se designa un procurador y se designa que la dirección letrada va a ser llevada por Mario Díez Fernández, el 9 de agosto. Ana Isabel Pérez Asenjo, en su escrito del 24 de septiembre dirigido a la Audiencia Provincial, omite que me tiene interpuesta una demanda en la que me reclama 60.000 euros de indemnización y omite que hemos presentado un escrito de acusación
de personación como acusación popular en la que estoy designado como letrado. De tal manera que nos encontramos con la situación que tras la ratificación de la Audiencia Provincial, que desconoce, entiendo, porque en el escrito de Ana Isabel Pérez Asenjo ella omite tanto nuestro escrito de personación como acusación popular como la demanda que tiene interpuesta contra mí, el resultado es que sigue conociendo del asunto y adivinar quién nos impone 3.000 euros para personarnos como acusación popular. Ana Isabel Pérez Asenjo. Ana Isabel Pérez Asenjo, que en sus demandas y en sus escritos en los que, bueno, en los que me imputa haber vulnerado su honor, pues se refiere concretamente en algunas ocasiones a que hago manifestación de que sus resoluciones son demenciales. Bien, el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las causas de abstención y, en su caso, de recusación. Y en la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece clarísimamente que la abstención de un magistrado tiene que hacerse de oficio y que tiene que hacerlo antes de esperar a que se le recuse. Seguramente cuando formule las acciones legales que vamos a formular, Ana Isabel Pérez Asenjo, pues aludirá a que fue un error lo de omitir que me había demandado por 60.000 pavos, que no se dio cuenta de advertir que habíamos solicitado la personación como acusación popular. Y claro, entre las causas de abstención que establece el 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aparte de las ya conocidas de haber sido acusado y admitida a trámite una querella en tu contra, que podríamos entender que, bueno, que al final se inadmitió. Bueno, hay otras causas como la amistad o enemistad manifiesta, la amistad íntima o la enemistad manifiesta, y sobre todo una causa que no admite discusión alguna, que es tener pleito pendiente con alguna de las partes. Y Ana Isabel Pérez Asenjo omite que ha interpuesto un pleito contra mí, que lo presenta en julio y que es admitido a trámite su demanda el 9 de septiembre, 15 días después, omite que ese pleito pendiente existe cuando se dirige a la Audiencia Provincial. Y cuando la Audiencia Provincial entiendo que la ratifica, porque de hecho sigue con la instrucción de la causa, tiene las santas narices de imponer 3.000 euros de fianza a una parte a la que tiene demandada para reclamarle 60.000 pavos de indemnización. Y claro, se protestará porque me parezcan demenciales algunas resoluciones, pero hay que ser, no sé, hay que ser magistrado del Constitucional o del Supremo, tener una cualificación extraordinaria para darse cuenta que apesta que un magistrado que tiene demandado por derecho al honor con 60.000 euros de solicitud de indemnización esté resolviendo una causa en la que es parte el letrado al que ha demandado. ¿Hay algo más grave en lo que es la apariencia de buen derecho en un magistrado? Bueno, pues esta es la realidad. La realidad es que tenemos que asistir a cómo Ana Isabel Pérez Asenjo nos impone 3.000 euros para poder acceder a las diligencias previas 941/2018 que, oh casualidad, investigan quién filtra actuaciones reservadas al diputado don Elorza, y nos vemos en la situación que tenemos que, por un lado, recurrir esa resolución, que independientemente del fondo del asunto y de cómo se resuelvan
recursos pertinentes está dictada por una magistrada que tenía el deber de haberse abstenido y que hemos tenido que recusar. Y que fruto de la recusación se ha suspendido el procedimiento y nos encontramos ahora en una situación de suspensión del procedimiento en el que desde el 25 de octubre la Asociación Justicia Poética ha facilitado a la víctima de Cote Cabezudo que se ha personado como acusación popular los 3.000 euros para que pueda concurrir como acusación popular, y desde el 25 de octubre tenemos está esa fianza depositada, pero no nos dan acceso a los autos de las diligencias previas 941 porque ahora hay que esperar a que se resuelva la recusación. Y así están las cosas. Vemos cómo se enredan las cosas desde el 30 de abril, que se formula una denuncia clarísima en la que se solicitaba con carácter de urgencia que se citara al diputado don Elorza para que, bajo juramento y apercibimiento de falso testimonio, revelara en sede judicial en condición de testigo quién le desveló actuaciones reservadas de un sumario, y estamos a 5 de noviembre y pues eso, casi 7 meses después seguimos sin poder tener acceso a esas actuaciones. Uno maliciosamente piensa que las dificultades vienen porque quien se investiga es al diputado don Elorza. Esto es una opinión, por supuesto, todo sería mucho más sencillo si el que desvela actuaciones reservadas fuera un ciudadano de a pie. Seguramente ya se le había impuesto una condena, una sanción, una multa o lo que el ordenamiento prevea. Entonces, esta es la situación. Ahora mismo estamos a la espera de que se proceda al trámite de recusación. Hay un trámite de 3 días para que las partes se manifiesten, es decir, para que se manifieste el Ministerio Fiscal y para que Ana Isabel Pérez Asenjo acepte o no acepte su recusación, y mientras que se instruya el procedimiento de recusación, la ley dice que en la jurisdicción penal no se puede suspender y que tendrá que seguir en manos del juez sustituto natural, es decir, don Julián García Marcos. Veremos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos al Consejo General del Poder Judicial, a formular una queja ante el instructor de la acción disciplinaria contra Isabel Pérez Asenjo, y vamos a ver cómo se retrata el Consejo General del Poder Judicial. Respecto a esto que estoy contando, aprovecharemos también para que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie respecto a qué sanción merece disciplinaria un magistrado que se lee los escritos de una de las partes en diagonal o por encima. Y vamos a ver de qué manera ponemos en contraste lo que resuelva el Consejo General del Poder Judicial con lo que resolvió respecto al amparo que le solicitó Ana Isabel Pérez Asenjo, y de lo que os daré cumplida cuenta en un par de días. Así están las cosas con respecto a esto. No vamos a cejar en perseguir lo que hay que perseguir en las diligencias previas 941-2018, pero daros cuenta cómo funciona la justicia, cómo se enrevesa todo en situaciones en las que hay alguien importante de por medio, que será casualidad, a lo mejor, no. Ya eso entra dentro de la opinión de cada uno, pero los hechos objetivos son exactamente tal y como os los he contado, con la cronología con la que os la he contado. Que sepáis que estoy a tope, que me voy a poner con esa queja ante el instructor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial
ya mismo y que en cuanto esté presentada y sellada tendréis el documento a vuestra disposición y en la medida en que no es un proceso sometido a reserva, pues todo lo que vaya ocurriendo os mantendré informados de lo mismo. Respecto a si alguien entiende que estoy dando información en relación a las diligencias previas 941/2018 que son reservadas para las partes, dejar claro que todo lo que he comentado hoy son aspectos procesales de un proceso del que todavía no nos han entregado los autos ni nada de lo actuado en ese proceso, porque todavía no se nos ha validado la condición de acusación popular. Tenemos todos los requisitos cumplidos, pero faltaba esa resolución que, por supuesto, si no hubiéramos hecho uso de la recusación, habría dictado Ana Isabel Pérez Asenjo, lo cual me parece ya el esperpento total. El esperpento total. Estar en un procedimiento en manos de una magistrada que en lo civil te está pidiendo 60.000 pavos de indemnización porque entiende que vulnera su derecho al honor. Y sin pudor ninguno resuelve imponer 3.000 euros para acceder a la acción popular, que está consignada en la Constitución como un derecho constitucional de cualquier ciudadano y que expresamente la jurisprudencia dice que no se puede imponer una fianza que suponga restringir ese derecho de acceso a la acción popular. Y claro, resulta muy significativo también que en su resolución hiciera alusión a si la que se persona está recibiendo ayuda de alguna organización. Y solo faltaría que para que los ciudadanos puedan acceder a la acción popular tuvieran que depender de que organizaciones reúnan el dinero que abusivamente magistrados decidan imponer. Porque en este caso concreto y tratándose la querellante de alguien con, pues para que os hagáis idea, con exención total de tributar en el IRPF porque sus ingresos no llegan al mínimo, el imponerle 3.000 euros para acceder a la acción. En fin, así están las cosas. Creo que es fundamental la exhibición pública de los actos públicos. Los funcionarios deberían de estar todos sometidos a la exposición pública de lo que hacen, con objetividad, sin tergiversaciones, pero otro gallo nos cantaría si cada vez que vemos irregularidades en autoridades o funcionarios públicos hiciéramos un vídeo y lo denunciáramos, porque todo eso lo hacen con nuestros impuestos. En todo este asunto, que como veis es una tras otra, pues yo no pienso dejar de hacerlo. Os cuento mañana cosas en relación a todos aquellos que habéis adquirido el libro de Yo Soy Dios. Os voy a contar cosas muy interesantes respecto a esa edición. Os voy a contar cómo va a contribuir a hacer una asociación fuerte, esa donación que hago de una edición completa del libro, y que os agradezco de corazón estar ahí, que no tengo palabras para el apoyo que prestáis a todas estas víctimas, que cada día somos más fuertes, que cada día somos más grandes y que no vamos a parar hasta volcar todo este sistema. Muchas gracias por estar. Os veo mañana con más. 10 de la noche.